Buenos días, mi nombre es Rita Zubía y estamos de nuevo hablando de la vejez. En este segundo episodio vamos a hablar de uno de los focos de trabajo de mi Aitona Jaime, que es los clubes de jubilados, los centros de mayores. Vamos a hablar de qué es la jubilación activa, de por qué es tan importante y también brevemente sobre las residencias para personas mayores. Bienvenidos. ¿Por qué te parece importante, Aitona, que haya clubes de jubilados, que haya centros para mayores? Hombre, es fundamental. Yo pienso que, por una parte, tenemos que tener conciencia de que las actuaciones individuales dan poco de sí. Es decir, yo creo que tenemos que trabajar de una manera coordinada. Y las asociaciones de jubilados lo que permiten es que allá donde está ubicada la asociación local, que repito, pueden ser pues en razón de los barrios, por ejemplo, en San Sebastián, pues no sé, yo te podría definir pues desde la parte vieja, que es Callalde, a la parte de Amar, el centro, que es Jatorra, te podría señalar Uliatarra, que es el barrio de Ulía, Aitón en Amonenechea, que es Inchaurrondo, pues distintos barrios, ¿no? Eso es. Y luego, claro, se limitan a la actuación de su barrio. Y es en ese barrio compaginas mejor. Por una parte, entiendes mejor las necesidades del barrio y desde esas necesidades del barrio que se van planteando, a la postre no es más que fruto de un observatorio de barrio que detecta las necesidades que los propios asociados van señalando, pues te permite hacer una conjunción después de esas necesidades y es entonces cuando tienes que afrontar esas necesidades a las instituciones que están por encima de ti. Que en concreto, cuando son las asociaciones locales, estas actuaciones las vienen a coordinar los ayuntamientos. Luego depende, claro, la idiosincrasia y el interés de cada término municipal. Concretamente, San Sebastián es un término municipal donde se apoya muy decididamente a jubilados y pensionistas. Y sin embargo, no es tanta la afinidad, diríamos, que existe o en Lasarte o en Astigarraga. De tal manera que resulta a veces un poco ofensivo que, siendo los 13 que están, 11 del municipio de San Sebastián, más 2 que son Lasarte y Oria, Jesús, Lasarte y Astigarraga, pues tanto Lasarte como Astigarraga se ven como minusvaloradas o apreciadas o consideradas por sus términos municipales, ¿no? Entonces al final hemos optado por crear una nueva asociación, una novena asociación en la provincia. Hay un término que se repite mucho, ¿no?, cuando estamos hablando con personas jubiladas, y es la frase de: es que yo me tengo que ocupar el día, tengo que hacer cosas, me tengo que distraer. ¿Por qué crees que es algo tan importante para las personas mayores tener algo que hacer, y cómo crees que quizás este tipo de centros puede ayudar, ¿no?, a tener una rutina, como puede ser el bingo, la comida de X día, etcétera? Bueno, ciertamente la necesidad, sentir esa necesidad de compartir, viene dada precisamente por esa falta o esa sobra de horas, de días, horas en el día, en el que muchas veces, si vives solo, pues sientes la necesidad de llenarlos, ¿no? Claro, eso, dedicado de muchas funciones, a muchas actividades, pues a veces te falta tiempo, lo cual te lleva muchas veces en esa soledad a no estar elucubrando mentalmente situaciones que no son ventajosas para tu mente, ¿se entiende? Yo creo que es eso, es decir, la soledad es mala compañera. Y la persona, bueno, pues o bien asume funciones que los puede realizar en casa, o bien acude a centros sociales donde efectivamente convive con otras personas. Y bueno, y aquí se plantean cantidad de talleres
talleres que van, pues yo no sé, desde el bingo que tú has señalado, sí, al baile, a las visitas, a los no sé, cualquier cosa que se te ocurra. Lo que sí es conveniente siempre, y en eso estamos trabajando en este momento, es que cada centro social detalle por escrito cuáles son los talleres a los que realmente están ocupándose, y luego trataremos de poner toda esa información que recabamos de cada centro social, trataremos de hacer saberlo, de ponerlo en conocimiento del resto de centros sociales. ¿Por qué? Bueno, pues por unas veces porque no se les ha ocurrido en algunos casos hacerse el planteamiento de tales talleres, o en otro porque se puede coordinar también, se puede conjuntar la labor, porque muchas veces necesitas especialistas para poder llevar a cabo también determinadas funciones. Bueno, pues se pueden, no sé, se puede abaratar costos, sí, y se puede permitir hacer frente a los mismos, ¿no? Es cierto que algo que comentamos la última vez que fuimos al Aljatorra, en la comida de Más 85, que un problema que quizás tengan las personas que, a ver cómo lo digo, entre comillas, empiezan a ser mayores, es que creen que los centros de jubilados son para gente más mayor que ellos, ¿no? Como que a priori no se pueden sentir muy atraídos porque piensan que se hacen otro tipo de cosas y que igual empiezan a sentir esa soledad, pero como que hay unos años, ¿no?, en los que hay un vacío un poco... Hombre, ocurre que, por una parte, hay que pensar que una persona de 65 años que se jubila, bueno, pues tiene otras aficiones, tiene otras salidas, sin necesidad de acudir al centro social. Y claro, si en ese centro social solamente se contempla a personas ya de 80 años para arriba, bueno, pues no sé. Muchas veces esa convivencia entre los 65 a los 80, o 65 a los 75, pongamos por caso, y 75 80 y de más de 80, bueno, pues retrae a la gente joven, porque dice, bueno, oye, yo pues también para, no sé, para jugar al bingo no necesito juntarme con personas de esa edad. No sé, quizás porque a veces nos asusta pensar que podemos llegar, teniendo 65, que podemos llegar a la edad de los 85. Pues te iba a decir eso, que yo creo que es a veces por miedo, como que se genera cierta como separación. Esos activismos que hay. Cuando igual los jóvenes podemos estar con gente de 80, pero a la edad de 65 te da un poco ya más de cosa. Y no sé, ¿qué les dirías igual a esas personas, no, que dicen, jo, me gustaría ir, pero a la vez igual no es mi sitio, o no? Hombre, que los centros sociales se pueden establecer actividades que puedan conjugarse edades de distintas, o personas de distintas edades, ¿no? El tema del edadismo, bueno, pues efectivamente, es decir, el poder conjugar gentes de distintas edades, yo creo que es importantísimo. No hacer compartimentos estancos en razón de la edad, ¿no? Sí, yo creo que ya hay bastante cambio, ¿no? Tú tanto como jubilado, como persona que se dedica a estos centros desde dentro, ¿no crees que está habiendo bastante modernización? Quizás tengamos una imagen anticuada de lo que eran estos centros o de lo que eran las residencias, si te parece ahora podemos hablar de eso, cuando actualmente está habiendo unos cambios bastante potentes, ¿no?, a la hora de cómo se plantean estos espacios, de qué se hace dentro de ellos. Lo que pasa en las residencias, lo comentábamos antes, ¿no? Es decir, también las residencias están cambiando de su estilo de trabajo. Y bueno, pues no cabe duda de que uno, a la postre, su afán no está en ir a la residencia, sino su afán está en poder seguir viviendo en casa. Bueno, pues porque en casa pues tiene todos sus recuerdos, tiene los medios los tiene más a mano, etcétera, etcétera. Pero bueno, también se están cambiando. Yo creo que hay agrupaciones, hay instituciones que están trabajando muy bien esta figura de las residencias y están tratando de modificarlas, de cambiarlas, de actualizarlas, de evitar esos esquemas mentales que muchas veces nos hacemos
bueno, que pueden responder a una situación que se ha dado hasta la fecha, pero que en este momento yo pienso que ya se están tratando de superar, ¿no? Sí, yo creo que se han modernizado mucho lo que comentábamos, que ahora se centra, es un poco una mezcla entre tu hogar, entre comillas, y un centro social donde tienes actividades, donde tienes gente, pero a la vez se intenta pues que dentro de tener una rutina y ¿no? Pues un poco esa sensación de estar en una residencia también es bastante pues cómodo, se intenta que tú estés contenta, hay más, bueno, antes comentábamos que ahora hay atención psicológica, o sea, que se intenta que tú estés cómoda, que estés bien, y creo que también por parte de los hijos, a la hora de llevar a una persona, ¿no? a su madre o a su padre a una residencia, creo que también hay como una sensación a veces de culpa, cuando quizás sea lo mejor para esa persona, porque tú no le puedes dar la atención que le puede dar una persona especializada en ello, ¿no? Hombre, tú piensas que normalmente en esos centros hay gente, como bien dices, especializada en tratar, en abordar esas situaciones mentales que muchas veces se han creado, ¿no? ¿Qué es difícil? Bueno, pues que es difícil, efectivamente. Que tú envías a tus padres a una residencia y muchas veces también la figura que tienes de la residencia es de gente que ya está totalmente caída. Ya. No, bueno, pues hay de todo, hay de todo. Sí, yo pienso que es lógico, ¿no? Yo creo que a mí también me costaría quizás pasar por eso, pero sí que es verdad que está cambiando mucho y que quizás tanto la persona que va al centro como muchas veces las personas de su entorno, ¿no? Como que se resisten a ello porque tenemos esa idea de que, no, es que llevar la residencia es como hijo algo horrible y a veces nosotros por lo menos tenemos casos cercanos, ¿verdad? En los que una persona en una residencia está, lo primero de todo está segura, está con especialistas, a nivel sanitario, a nivel psicológico, a nivel social también, se siente acompañada, ¿no? En muchos casos te haces tu grupo de amigas con las que no te ves una vez al día o una vez a la semana en clase de memoria, por ejemplo, sino que te ves en el día a día, ves la tele por la tarde, en el que no tienes que estar buscando actividades, sino que el simple hecho de estar acompañado, ¿no? Si te parece, podríamos hablar ahora de la jubilación activa, un término que también he conocido gracias a ti, Aitona, que se refiere a una vez que te jubilas no parar, sino seguir con tu vida, reinventarte, probar cosas nuevas. Hablemos ahora de la importancia de la jubilación activa. Es decir, la jubilación activa, a la que tantas veces recurrimos, esta es fundamental. Es decir, la jubilación activa es totalmente necesaria. Activa bien sea porque vivas solo o bien porque vivas acompañado. Es decir, no se puede pensar en una jubilación activa solamente para aquellas personas que viven solas y que necesitan llenar sus horas, no, sino que es precisa, es decir, y tú tienes que seguir mentalmente formándote, tecnológicamente formándote, y más los tiempos en que estamos viviendo, Sí. en que hoy en día si no estás preparado, pues te encuentras efectivamente pasado de moda en todos estos medios tecnológicos que hoy se utilizan. No sé, hay que ser activos en ese sentido. No sé, hay que saber viajar y hay que saber ir al monte y hay que saber... y el que no puede llegar al monte porque ya sus fuerzas no se lo permiten, bueno, pues podrá recurrir a otros medios, a otros estilos, a otras... Tenemos que tener una mente abierta en ese sentido. Yo sí que pienso que ahora se habla mucho de reinventarse, ¿no? De pues igual me he dedicado a esto, pero de repente me he jubilado y, oye, pues me interesa el arte o me interesa y me hago un curso, está la universidad de mayores, también todas las clases de idiomas, ¿no? De inglés, de... No, pienso que antes no se contemplaba... No, el tema de idiomas, por ejemplo, es un tema de que se está trabajando muchísimo en los centros sociales. Se está trabajando muchísimo. Y así como ese, bueno, pues otros muchísimos. El baile, la danza, el yoga, qué sé yo, mil actividades, como antes te decía, no, efectivamente. Es decir, el abanico de posibilidades hoy en día es muy superior. Y además es que allá donde nazca en ti ese deseo, es que tienes donde poder recurrir, Sí. efectivamente, para poder contar con los mismos. Así es, totalmente. Pues muchísimas gracias por habernos contado tu opinión, ya que la ves pues desde la parte de jubilado, pero también desde la parte de persona que se dedica a los centros para personas mayores. Esperamos que os haya gustado, que os haya dado quizás inspiración para poder acudir a estos centros. La oferta cada vez es más variada, hay más actividades para todo el mundo, están más cerca, están en prácticamente todos los barrios, se intenta que se haga así.
Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio en el que vamos a hablar de discriminación a las personas mayores, edadismo y digitalización. Muchas gracias y que tengáis un buen día.